En las profundidades de una pequeña iglesia rural, en las afueras de Palermo, Sicilia, existe un confesionario antiguo que ha guardado un secreto oscuro durante más de 2 siglos. Los trabajadores de restauración que llegaron a este templo olvidado en 2023 no esperaban encontrar más que madera podrida y piedras desgastadas, pero cuando sus herramientas rompieron un compartimento sellado dentro del confesionario, revelaron un hallazgo que estremecería a la comunidad local y desenterraría un misterio que había permanecido oculto desde 1810, un diario amarillento, un pañuelo manchado de sangre y notas de confesión implicando a una poderosa familia local. Este canal no es para todos, pero para aquellos que se atreven a conocer la verdad de los eventos más sombríos de la historia, les invitamos a escuchar la historia del padre Giuseppe Caruso y el secreto que lo llevó a su desaparición. Los documentos encontrados hablan por sí mismos, testimonios de primera mano de una época en que el poder y la influencia podían silenciar incluso a los siervos de Dios. El aire frío de la mañana siciliana de 1808 envolvía la pequeña parroquia mientras el padre Giuseppe Caruso abría las puertas de su iglesia. A sus 42 años, este sacerdote de pelo oscuro y mirada penetrante había servido fielmente a su comunidad durante más de una década. La parroquia se encontraba en un valle rodeado de colinas verdes, a unos 8 kilómetros de Palermo. Un lugar donde todos se conocían, donde los secretos viajaban rápido como el viento entre los olivos, pero algunos permanecían enterrados tan profundamente como las raíces de esos mismos árboles centenarios. Según los registros diocesanos recuperados del archivo episcopal de Palermo, el padre Giuseppe había llegado a esta parroquia en 1797, enviado desde el seminario con altas recomendaciones de sus superiores. Un hombre de principios inquebrantables y devoción ejemplar, escribió el obispo en su carta de presentación, fechada el 12 de mayo de 1797. La Sicilia de principios del siglo XIX era un lugar de profundos contrastes. Mientras Palermo brillaba como un centro cultural bajo la influencia de las ideas ilustradas que lentamente penetraban desde el continente, las zonas rurales permanecían ancladas en tradiciones feudales que se remontaban a siglos atrás. La parroquia del padre Giuseppe servía a unas 200 almas distribuidas entre el pequeño pueblo y las fincas agrícolas circundantes. La mayoría eran campesinos que trabajaban las tierras pertenecientes a la familia Ricci, propietarios de la mayor parte del valle desde hacía generaciones. Los documentos municipales de 1805 indican que la familia Ricci poseía aproximadamente 850 hectáreas de tierras fértiles, valoradas en más de 75.000 escudos sicilianos, una fortuna considerable para la época. Antes que el padre Giuseppe entrara en escena, la comunidad había estado sin párroco permanente por casi 3 años. El anterior sacerdote, padre Marco Lombardi, había dejado la parroquia abruptamente, supuestamente por motivos de salud, aunque rumores persistentes sugerían desacuerdos con los Ricci. Esta información proviene de cartas encontradas en el archivo diocesano, particularmente una misiva fechada en septiembre de 1796, donde el padre Lombardi solicitaba ser trasladado urgentemente, mencionando circunstancias intolerables que comprometen mi ministerio y mi conciencia. La solicitud fue aprobada con inusual rapidez. La llegada de la familia Ricci a la región había ocurrido aproximadamente un siglo antes. Según las crónicas locales y registros notariales de 1710, Vittorio Ricci, un comerciante de Nápoles con conexiones en la administración borbónica, había adquirido las tierras aprovechando las deudas del anterior propietario, un noble siciliano caído en desgracia. Con el tiempo, los Ricci extendieron su influencia más allá de lo puramente económico, estableciendo conexiones con autoridades civiles y eclesiásticas en Palermo. Para 1810, el patriarca de la familia era Alessandro Ricci, nieto de Vittorio, un hombre de unos 60 años conocido por su temperamento severo y su implacable sentido de los negocios. Los registros parroquiales muestran donaciones regulares y generosas de los Ricci a la iglesia, incluyendo una importante suma para la renovación del altar mayor en 1805, valorada en 350 escudos. ¿Qué estado de Estados Unidos está escuchando esta historia ahora mismo? Me pregunto si las historias de crímenes del viejo mundo resuenan diferente en las distintas regiones de América. El aislamiento de la comunidad era tanto geográfico como social. Los caminos que conectaban con Palermo eran precarios, especialmente durante los meses lluviosos cuando se volvían prácticamente intransitables. Esta situación creaba un microcosmos, donde la familia Ricci ejercía una influencia casi absoluta, como señala el diario del padre Giuseppe en una entrada de abril de 1808. La palabra de don Alessandro es ley en este valle. Ni el alcalde ni el juez se atreverían a contradecirlo. Solo la iglesia permanece como un poder independiente, aunque a veces me pregunto por cuánto tiempo. Esta perspicaz observación resultaría profética.
Los primeros 2 años del padre Giuseppe en la parroquia transcurrieron sin incidentes notables. Se ganó el respeto de sus feligreses por su dedicación a los enfermos durante un brote de fiebre en el invierno de 1798, cuando pasaba días y noches atendiendo a los afectados sin importar el riesgo para su propia salud. Los registros parroquiales muestran que durante ese periodo fallecieron 27 personas, una cifra alarmante para una comunidad tan pequeña. El padre escribió en una carta a su mentor en el seminario: «La muerte ronda nuestras casas, pero Dios me da fuerzas para llevar consuelo a los que sufren. Es en estos momentos cuando siento más claramente mi vocación». La iglesia parroquial, construida en el siglo XVI, era una estructura modesta de piedra gris, con un campanario que apenas sobresalía entre los cipreses circundantes. El interior estaba dominado por un crucifijo tallado en madera oscura que, según la tradición local, había sido traído desde España durante el periodo de dominación hispánica. A la derecha del altar se encontraba el confesionario, una pieza elaborada de roble siciliano con tallas de ángeles y santos, donación de una familia noble en el siglo XVII. Este mismo confesionario que, 2 siglos después, revelaría sus secretos a los trabajadores de restauración. Las misas dominicales reunían a casi toda la comunidad, desde los más humildes campesinos hasta la familia Ricci, que ocupaba siempre el primer banco. Alessandro Ricci, su esposa Isabella y sus 3 hijos, Francesco, Marco y Lucrezia, constituían una presencia imponente. Los testimonios recogidos décadas después entre los descendientes de los habitantes del pueblo describen a Alessandro como un hombre alto, de complexión robusta, siempre vestido impecablemente con trajes traídos de Nápoles o incluso París. Su esposa, Isabella, 15 años menor que él, rara vez hablaba en público y siempre mantenía la mirada baja, un comportamiento que generaba especulaciones entre los aldeanos. El hijo mayor, Francesco, tenía 28 años en 1810 y seguía los pasos de su padre en la administración de las propiedades familiares. Marco, el segundo, con 26 años, había sido enviado a estudiar leyes en Nápoles, aparentemente para fortalecer las conexiones legales de la familia. Lucrezia, la menor con 18 años, era descrita como una joven de belleza extraordinaria pero de carácter melancólico. Según el registro parroquial, en abril de 1810 estaba prometida en matrimonio con el hijo de un importante comerciante de Palermo, una alianza que fortalecería aún más la posición de los Ricci. El confesionario del padre Giuseppe era frecuentado por casi todos los habitantes del pueblo, desde ancianos hasta niños que apenas alcanzaban la edad de la razón. Como escribe en su diario, las confesiones son el verdadero pulso de una comunidad. Tras esa rejilla de madera, las máscaras caen y la verdadera naturaleza humana se revela con todas sus virtudes y miserias. Los sábados, el sacerdote pasaba largas horas escuchando pecados, desde las inocentes travesuras infantiles hasta las complejas transgresiones adultas. Mantenía un registro meticuloso de las penitencias asignadas, aunque nunca, por supuesto, de los pecados confesados, protegidos por el sagrado sello sacramental. O eso creían todos, porque el diario encontrado en 2023 revela que el padre Giuseppe había comenzado, aproximadamente en el verano de 1809, a documentar ciertos aspectos de las confesiones que consideraba potencialmente peligrosos. No los detalles específicos que violarían el sello sacramental, sino patrones y preocupaciones generales. «Me encuentro en una posición imposible», escribió en julio de 1809. «Lo que escucho me llena de temor, pero estoy atado por mi voto de confidencialidad. Sin embargo, temo que mantener silencio absoluto podría resultar en mayores males». Antes de continuar con este inquietante relato, les recuerdo que las historias verdaderas suelen ser más perturbadoras que cualquier ficción, precisamente porque ocurrieron realmente, a personas de carne y hueso como ustedes y yo. Los primeros signos de problemas aparecieron a finales de 1809. El diario del padre Giuseppe registra un cambio en la atmósfera de la parroquia. «Algo oscuro se cierne sobre nosotros», escribió en noviembre. «Las miradas esquivas, las conversaciones que cesan cuando me acerco. Incluso en la confesión, siento que muchos ocultan más de lo que revelan. Esta entrada coincide con un aumento en las visitas nocturnas a la villa de los Ricci, según testificaron años después antiguos sirvientes de la casa. Carruajes llegaban después del anochecer y partían antes del amanecer, sus ocupantes siempre cuidadosamente ocultados de miradas indiscretas». El padre Giuseppe comenzó a notar cambios en el comportamiento de ciertos feligreses. María Conti, una joven de 16 años que servía en la casa de los Ricci, dejó de asistir a misa repentinamente en diciembre de 1809. Cuando el sacerdote visitó a su familia para preguntar por ella, le informaron que había sido enviada a trabajar con unos parientes en Palermo. Sin embargo, cuando intentó verificar esta información con el párroco de la supuesta parroquia en Palermo, descubrió que nadie con ese nombre había llegado allí.
Este fue el primer caso documentado de lo que el padre Giuseppe llamaría más tarde las desapariciones. Otro caso fue el de Antonio Ferrero, un joven carpintero que había realizado trabajos en la Villa Ricci durante el otoño de 1809. Según el diario, Antonio había acudido al confesionario visiblemente angustiado a principios de enero de 1810. Nunca había visto tal terror en los ojos de un hombre, escribió Giuseppe. Habló de manera críptica, mencionando prácticas contra natura y rituales que ofenden a Dios. Cuando intenté que fuera más específico, se negó, diciendo que ya había hablado demasiado y temía por su vida. Una semana después, Antonio supuestamente partió hacia Nápoles buscando mejores oportunidades. Su taller quedó abandonado, sus herramientas desaparecieron misteriosamente y nunca más se supo de él. El perfil de las víctimas comenzaba a definirse. Eran principalmente jóvenes, entre 16 y 25 años, de familias humildes, sin conexiones poderosas que pudieran plantear preguntas incómodas sobre su repentina partida. El padre Giuseppe notó otro patrón inquietante. Todos habían tenido algún tipo de contacto directo con la Villa Ricci en las semanas previas a su desaparición. Como escribió en febrero de 1810, no puedo ignorar la correlación. Todos los que desaparecen han cruzado el umbral de esa casa. ¿Qué secretos guardan esos muros de piedra que pueden hacer que las personas se desvanezcan como el rocío matutino? La tensión entre el padre Giuseppe y la familia Ricci comenzó a hacerse evidente para toda la comunidad. Durante las misas, Alessandro Ricci miraba fijamente al sacerdote con expresión indescifrable. Las generosas donaciones a la parroquia cesaron abruptamente. En marzo de 1810, el sacerdote recibió una invitación formal para cenar en la Villa Ricci, la primera en sus 3 años en la parroquia. En su diario registra su aprehensión. He aceptado la invitación, aunque mi instinto me advierte del peligro. Quizás pueda observar algo que arroje luz sobre estos inquietantes acontecimientos. Dios me proteja. La cena, según su detallado relato escrito la mañana siguiente, fue una experiencia desconcertante. La mesa estaba servida con una opulencia inusual, incluso para los estándares de los Ricci. Vajilla de plata, cristalería veneciana y manjares exóticos importados especialmente para la ocasión. Alessandro se mostró excesivamente cordial, casi efusivo, un comportamiento que contrastaba marcadamente con su habitual reserva. Bebió abundantemente, anotó Giuseppe, pero sus ojos permanecieron fríos y calculadores. Me observaba como un halcón estudia a su presa. Durante la cena, la conversación giró hacia temas religiosos, particularmente el sacramento de la confesión. Alessandro, con aparente casualidad, preguntó sobre los límites del secreto confesional. ¿Es absoluto en todos los casos, padre? ¿Incluso ante crímenes atroces o amenazas al bienestar público? El sacerdote reafirmó la inviolabilidad del sello sacramental, pero internamente se alarmó por el rumbo de la conversación. ¿Acaso Alessandro sospechaba que alguno de sus sirvientes había revelado información comprometedora durante la confesión? La tensión alcanzó su punto culminante cuando, al final de la velada, Alessandro condujo al padre Giuseppe a su biblioteca privada, una habitación impresionante con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Allí mostró al sacerdote una colección de textos poco comunes, tratados esotéricos, algunos claramente incluidos en el índice de libros prohibidos por la Iglesia. La sabiduría, padre, a veces se encuentra en los lugares que nuestras autoridades más temen, comentó Alessandro con una sonrisa enigmática. El poder y el conocimiento rara vez siguen los caminos convencionales. Dejen un comentario con su teoría sobre lo que realmente sucedió en esa biblioteca esa noche. Las pistas están ahí para quienes saben leer entre líneas. El evento catalítico que precipitaría la crisis ocurrió el 14 de abril de 1810. Esa noche, una tormenta inusualmente violenta azotaba la región. Según los registros meteorológicos conservados en el Observatorio de Palermo, fue la peor tormenta primaveral en décadas, con vientos que arrancaron olivos centenarios y rayos que incendiaron varios graneros en la zona. En medio de esta furia elemental, alguien golpeó desesperadamente la puerta de la casa parroquial poco después de la medianoche. El padre Giuseppe, según escribió en su diario esa misma noche, encontró a Lucrezia Ricci empapada y temblorosa en su portal. Su rostro mostraba el terror puro, anotó. Su elegante vestido estaba manchado de barro y algo que en la oscuridad parecía sangre. Me suplicó asilo, diciendo que ya no podía permanecer en su casa, que había presenciado algo tan horrible que temía por su alma. El sacerdote la condujo al interior, le proporcionó ropas secas y preparó té caliente para combatir el frío. Cuando finalmente logró calmarse lo suficiente para hablar coherentemente, Lucrezia reveló fragmentos de una historia perturbadora. Habló de rituales nocturnos en el sótano de la villa, de invitados enmascarados que llegaban en carruajes sin identificación, de cánticos en una lengua que no reconocía.
Mencionó un libro antiguo con símbolos extraños que su padre consultaba obsesivamente. Y lo más inquietante, habló de sacrificios. No me atreví a preguntar qué tipo de sacrificios, escribió Giuseppe, pero la mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Hay males tan grandes que las palabras son inadecuadas para describirlos. Lucrezia solicitó confesarse formalmente, lo que el padre Giuseppe concedió de inmediato. Lo que se dijo durante esa confesión permaneció sellado, como corresponde al sacramento, pero el sacerdote anotó que duró casi 2 horas y que, al terminar, la joven parecía haberse quitado un peso inmenso, como si hubiera estado cargando las piedras de la catedral de Palermo sobre sus hombros. El plan era que Lucrezia pasara la noche en la casa parroquial, y por la mañana el padre Giuseppe la escoltaría personalmente hasta el convento de Santa Clara en Palermo, donde estaría a salvo mientras se decidía cómo proceder. Sin embargo, apenas comenzaba a amanecer cuando fuertes golpes en la puerta anunciaron la llegada de Alessandro Ricci, acompañado por varios hombres armados. Exigió ver a su hija, relata el diario. Cuando me negué a confirmar o negar su presencia, conforme a la promesa que le había hecho a Lucrezia, su rostro se transformó. La máscara de civilidad cayó completamente, revelando algo primitivo y terrible debajo. «Usted no entiende con quién está tratando, padre», me dijo. «Hay poderes más antiguos que su iglesia en esta tierra, y yo he aprendido a canalizarlos. Lo que hemos comenzado no puede detenerse». Los hombres registraron la casa parroquial por la fuerza, pero no encontraron a Lucrezia. El padre Giuseppe había previsto la visita y la había ocultado en un espacio secreto detrás del confesionario, un pequeño compartimento utilizado en siglos anteriores para esconder objetos de valor durante las invasiones. «Agradecí a la divina providencia por inspirarme a revelarle ese escondite», escribió. Alessandro partió furioso, prometiendo consecuencias. Esa misma mañana, el padre Giuseppe escribió una carta urgente al obispo de Palermo, detallando los eventos y solicitando protección tanto para él como para Lucrezia. Envió la misiva con Tomás Ferrer, un anciano devoto y leal, que prometió entregarla personalmente. Según los registros diocesanos, esta carta nunca llegó a su destino. Los acontecimientos se precipitaron en los días siguientes. El 16 de abril, mientras el padre Giuseppe preparaba a Lucrezia para su viaje a Palermo, 2 carruajes de la familia Ricci bloquearon los caminos principales que salían del pueblo. El sacerdote decidió esperar al anochecer y utilizar un sendero poco conocido a través de las colinas, pero cuando la noche cayó y se disponían a partir, descubrieron que ese camino también estaba vigilado. «Estamos atrapados», escribió en su penúltima entrada conocida. «Alessandro ha formado un círculo perfecto alrededor de nosotros. Lucrezia tiembla constantemente, incluso en sueños. Me ha contado más detalles sobre lo que ocurre en la villa. Si la mitad de lo que dice es cierto, estamos enfrentando algo mucho peor que un simple crimen. Hay una maldad metódica, calculada, que se disfraza de búsqueda de conocimiento y poder. Me recuerda a los antiguos cultos paganos que persistieron en estas colinas mucho después de la llegada del cristianismo». La última entrada del diario del padre Giuseppe está fechada el 18 de abril de 1810. Es breve y urgente. «Hemos decidido intentarlo esta noche. Un pescador ha prometido esperarnos con su barca en la pequeña cala al este. Si Dios quiere, mañana estaremos en Palermo». He escondido este diario y las notas comprometedoras en el compartimento secreto del confesionario. Si algo me sucede, ruego que alguien lo encuentre y lleve la verdad a la luz. Alessandro debe ser detenido antes de que más inocentes sufran. El mal que ha desatado no conoce límites. Después de esta entrada, el padre Giuseppe Caruso desaparece de todos los registros históricos. Ni él ni Lucrezia llegaron jamás a Palermo. El obispado, al no recibir noticias del párroco durante semanas, envió finalmente a un vicario para investigar. Este encontró la iglesia y la casa parroquial en perfecto orden, pero sin rastro del sacerdote. Alessandro Ricci informó que el padre Giuseppe había partido repentinamente, mencionando vagamente un asunto familiar urgente en su Calabria natal. En cuanto a Lucrezia, se anunció que había enfermado gravemente y había sido enviada a recuperarse a la costa francesa, un destino lo suficientemente lejano como para desalentar verificaciones. El vicario, un joven sacerdote llamado Antonio Bianchi, aceptó estas explicaciones sin cuestionar. Curiosamente, apenas un año después, fue nombrado capellán personal de la familia Ricci, una posición prestigiosa y bien remunerada que nunca había existido anteriormente. Registros financieros diocesanos muestran que la familia Ricci realizó una donación extraordinaria de 5.000 escudos para la renovación de la Catedral de Palermo, poco después de este nombramiento. La historia podría haber terminado allí, enterrada bajo capas de silencio cómplice y explicaciones convenientes. Durante más de 2 siglos, la desaparición del padre Giuseppe permaneció como una nota al pie olvidada en la historia local. La familia Ricci prosperó
Expandió sus propiedades y eventualmente, en la década de 1870, se trasladó a Roma, donde se integró con la aristocracia de la recién unificada Italia. La vieja villa quedó abandonada, la iglesia envejeció y las generaciones pasaron llevándose consigo los últimos ecos de aquellos eventos. ¿Qué estado de Estados Unidos está escuchando esta historia ahora mismo? Me pregunto si en su región también existen antiguos edificios que guardan secretos de siglos pasados, esperando ser descubiertos. Pero en 2023, durante un proyecto de restauración financiado por el gobierno italiano para preservar iglesias rurales de valor histórico, el pasado regresó con fuerza devastadora. Los trabajadores que examinaban el antiguo confesionario descubrieron que una de las tablas laterales sonaba hueca. Al removerla cuidadosamente, encontraron el compartimento secreto mencionado en el diario del padre Giuseppe. Dentro, protegido por un envoltorio de cuero encerado que había resistido admirablemente el paso del tiempo, encontraron el diario, un pañuelo con manchas oscuras que los análisis posteriores confirmarían como sangre humana, y un conjunto de notas, escritas en un código simple, que los investigadores pudieron descifrar con relativa facilidad. Estas notas, aparentemente tomadas por el padre Giuseppe basándose en conversaciones y confesiones, detallaban actividades perturbadoras en la Villa Ricci. Según estos documentos, Alessandro Ricci había descubierto durante sus viajes a Nápoles un manuscrito antiguo, supuestamente de origen etrusco, que detallaba rituales para obtener longevidad y poder a través de sacrificios humanos. Lo que comenzó como una curiosidad intelectual se convirtió gradualmente en obsesión y eventualmente en práctica activa. Las notas sugieren que las primeras víctimas fueron traídas desde fuera de la región para no levantar sospechas locales. Solo cuando Alessandro ganó confianza en la efectividad de sus rituales, comenzó a seleccionar víctimas de la comunidad inmediata, siempre personas vulnerables cuya desaparición podría explicarse fácilmente. María Conti, la joven sirvienta, parece haber sido la primera víctima local, seguida por Antonio Ferrero, el carpintero, que aparentemente había descubierto evidencia comprometedora mientras realizaba trabajos en el sótano de la villa. Lo más escalofriante de las notas es la sugerencia de que Alessandro no actuaba solo. Las referencias a El Círculo aparecen repetidamente, implicando la participación de otras personas prominentes de Palermo. Algunos nombres están codificados, pero otros son identificables, incluyendo un juez, un comerciante adinerado y, más inquietantemente, un miembro del clero identificado solo como BG, posiblemente refiriéndose a un vicario general, una posición de autoridad significativa dentro de la jerarquía eclesiástica. El descubrimiento causó conmoción inmediata. Las autoridades locales, la diócesis de Palermo y eventualmente la Policía Nacional Italiana se involucraron en la investigación. Arqueólogos forenses obtuvieron permiso para examinar el sótano de la antigua Villa Ricci, ahora una propiedad abandonada. Lo que encontraron confirmó los peores temores. Bajo el piso de piedra, ocultos durante 2 siglos, yacían restos humanos. Los análisis preliminares identificaron al menos 12 individuos distintos, hombres y mujeres jóvenes, con evidencia de muerte ritual. Los huesos mostraban marcas de cortes precisos, consistentes con prácticas de extracción de órganos. Algunos cráneos presentaban perforaciones específicas, asociadas históricamente con rituales ocultistas destinados a liberar el alma. Más perturbador aún fue el descubrimiento de símbolos grabados en algunos huesos, consistentes con los descritos en las notas del padre Giuseppe como parte del ritual etrusco. La datación por carbono sitúa los restos entre 1805 y 1812, coincidiendo perfectamente con el periodo de actividad descrito en los documentos. Entre los restos, un análisis de ADN identificó consistencias genéticas con familias actuales del pueblo que serían descendientes de María Conti y Antonio Ferrero, confirmando la identidad de al menos 2 de las víctimas. Pero la verdadera bomba llegó cuando los investigadores encontraron 2 esqueletos ocultos en una cámara separada, sellada con más cuidado que el resto. Uno correspondía a un hombre de mediana edad, con evidencia de fracturas defensivas en los antebrazos, sugestivas de un intento de protegerse antes de morir. El otro pertenecía a una mujer joven. Un medallón de plata encontrado junto a estos restos, con las iniciales LR finamente grabadas, proporciona una fuerte evidencia de que se trataba del padre Giuseppe Caruso y Lucrezia Ricci. El análisis forense de estos restos revela una historia final de horror y valentía. Ambos cuerpos muestran signos de tortura extensa antes de la muerte. Sin embargo, a diferencia de las otras víctimas, no presentan las marcas rituales específicas. Esto sugiere que no fueron sacrificados según el ritual etrusco, sino asesinados por razones más mundanas, silenciar sus conocimientos y prevenir la exposición de las actividades de Alessandro. Los documentos recuperados indican que la noche del 18 de abril de 1810, cuando intentaban escapar, el padre Giuseppe y Lucrezia fueron interceptados por hombres de Alessandro. Lucrezia fue llevada de vuelta a la villa.
mientras que el sacerdote fue conducido directamente al sótano. Durante varios días, Alessandro intentó que el sacerdote revelara lo que sabía y, crucialmente, lo que había documentado y posiblemente enviado a las autoridades. El padre Giuseppe, fiel a su vocación hasta el final, se negó a cooperar. Según una nota encontrada entre los papeles de Alessandro Ricci, preservada en el archivo familiar y recientemente reexaminada bajo la nueva luz de estos descubrimientos, el patriarca escribió: «El sacerdote ha demostrado una resistencia sorprendente. 5 días y aún no habla. Insiste en que ha enviado documentos detallados al Vaticano mismo. No le creo, pero no podemos arriesgarnos. El círculo ha decidido que tanto él como la traidora de mi hija deben unirse a los otros. No como ofrenda ritual, pues su resistencia los hace inadecuados, sino como simple necesidad práctica». Lo que Alessandro no sabía era que, efectivamente, el padre Giuseppe había enviado una carta. No al obispo de Palermo, cuya intercepción había previsto correctamente, sino directamente a un contacto en Roma, un antiguo compañero del seminario, ahora trabajando en la curia. Esta carta, redescubierta en 2024 en los archivos vaticanos durante la investigación, estaba incompleta y había sido archivada sin acción aparente. Contiene una descripción parcial de las actividades en la Villa Ricci y expresa el temor del sacerdote por su vida, pero se interrumpe abruptamente, sugiriendo que fue escrita apresuradamente y enviada antes de poder ser finalizada. ¿Por qué no se actuó sobre esta carta en su momento? Investigaciones en los registros vaticanos revelan que el destinatario, Monseñor Paolo Vernisi, murió repentinamente apenas una semana después de la fecha estimada de recepción de la carta. Los historiadores especulan que su muerte, atribuida oficialmente a fiebres, podría estar conectada con la recepción de la misiva del padre Giuseppe, sugiriendo que el alcance de la conspiración podría haber llegado hasta Roma misma. Las consecuencias legales de estos descubrimientos son, por supuesto, limitadas por el paso del tiempo. Los perpetradores directos fallecieron hace más de un siglo y las leyes de prescripción hacen imposible cualquier proceso judicial formal. Sin embargo, el impacto histórico y cultural ha sido profundo. La familia Ricci, que había alcanzado posiciones prominentes en la sociedad italiana a lo largo de los siglos XIX y XX, enfrenta ahora un escrutinio sin precedentes. Los descendientes actuales, que incluyen a un senador italiano y un reconocido banquero internacional, han emitido comunicados distanciándose de sus antepasados y expresando horror por los descubrimientos. La Iglesia Católica ha respondido con una investigación oficial. El arzobispo de Palermo, en una declaración solemne, reconoció el martirio del padre Giuseppe Caruso, quien dio su vida por mantener sus votos sagrados y proteger a los inocentes. Se ha iniciado un proceso para considerar su beatificación, el primer paso hacia un posible reconocimiento como santo. La pequeña iglesia parroquial, ahora convertida en santuario, ha comenzado a atraer peregrinos de toda Italia. Los documentos recuperados han despertado interés entre historiadores y estudiosos del ocultismo europeo. El manuscrito etrusco mencionado en las notas nunca fue encontrado, pero referencias a sus contenidos han permitido a los expertos conectarlo con una tradición esotérica específica que floreció brevemente en partes de Italia durante el periodo napoleónico. Esta tradición combinaba elementos de antiguas religiones mediterráneas con conceptos alquímicos y una interpretación heterodoxa de ciertos textos gnósticos. Este canal no es para todos, pero para aquellos que aprecian cómo la historia real puede ser más escalofriante que cualquier ficción inventada, estos hallazgos ofrecen una ventana única a un capítulo oscuro del pasado europeo. Los análisis forenses detallados de los restos del padre Giuseppe revelaron otro detalle significativo. Su mano derecha estaba posicionada de manera que sugiere que estaba haciendo la señal de la cruz en sus momentos finales. Como señaló el antropólogo forense Dr. Marco Esposito, incluso enfrentando una muerte terrible, este hombre se aferró a su fe. La posición de los huesos de la mano es consistente con alguien que, con sus últimas fuerzas, intenta hacer un gesto religioso final. Esta observación ha resonado profundamente en la comunidad católica, reforzando la imagen del padre Giuseppe como un mártir moderno. Los efectos psicológicos del descubrimiento en la comunidad local han sido complejos. Por un lado, ha habido un sentimiento de vindicación para las familias que, durante generaciones, mantuvieron vagas historias orales sobre antepasados que nunca regresaron o que fueron tomados por los Ricci. Por otro lado, ha reabierto heridas y despertado temores ancestrales que muchos creían superados, como explicó la psicóloga social doctora Isabella Moretti, quien ha trabajado con los habitantes del pueblo. Estamos presenciando una forma de trauma transgeneracional. Estos eventos ocurrieron hace 2 siglos, pero el impacto emocional se ha transmitido sutilmente a través de las generaciones,
manifestándose en patrones de comportamiento y creencias que solo ahora podemos comprender plenamente. El caso ha inspirado una reconsideración más amplia de otras desapariciones históricas no resueltas en la región. Archiveros e historiadores están revisando casos similares de personas desaparecidas en Sicilia y el sur de Italia durante el mismo periodo, buscando posibles conexiones con el círculo mencionado en los documentos del padre Giuseppe. Hasta ahora, se han identificado al menos 7 casos adicionales que muestran patrones similares y posibles vínculos con familias mencionadas en las notas codificadas. Uno de los aspectos más perturbadores de toda esta historia es la facilidad con que estos crímenes fueron ocultados durante 2 siglos. Lo que vemos aquí, observó el historiador Dr. Antonio Calabrese, es una demostración perfecta de cómo el poder y la influencia pueden reescribir la historia. La familia Ricci no solo cometió actos atroces, sino que tuvo la capacidad de borrar efectivamente estos actos de la memoria colectiva, al menos temporalmente. Es una lección sobre cómo las verdades inconvenientes pueden ser suprimidas cuando los perpetradores tienen suficiente autoridad social y económica. El diario del padre Giuseppe ha sido publicado en edición facsímil y se ha convertido en un inesperado éxito de ventas. Sus reflexiones sobre el mal, la corrupción y el valor moral resuenan poderosamente en la era actual. Particularmente conmovedora es una entrada escrita aproximadamente un mes antes de su muerte. Me pregunto a menudo si un hombre solo puede enfrentarse a un mal sistémico y salir victorioso. La lógica dice que no, que somos como hojas ante la tormenta. Pero mi fe me dice que incluso la resistencia aparentemente fútil tiene significado, que Dios ve, recuerda y, a su debido tiempo, revela toda verdad. Si mi voz debe ser silenciada, que mis acciones hablen por mí a través de los años. Dejando a un lado los aspectos sobrenaturales o rituales, el caso Caruso Ricci representa un temprano ejemplo documentado de lo que hoy llamaríamos un asesino en serie con motivación ideológica. Alessandro Ricci encaja perfectamente en el perfil psicológico moderno: narcisismo patológico, creencia en su excepcionalidad y derecho, deshumanización de las víctimas y la capacidad de atraer seguidores a su causa perversa. Como señaló la criminóloga Dr. Laura Bianchi, si Alessandro Ricci viviera hoy, probablemente sería clasificado como un psicópata organizador con delirios mesiánicos. La diferencia es que en su época y contexto podía disfrazar su patología como búsqueda esotérica legítima y operar con impunidad casi total. El análisis del pañuelo manchado de sangre encontrado junto al diario ha revelado otro detalle escalofriante. Utilizando técnicas avanzadas de genética forense, los científicos han determinado que la sangre pertenece a 2 individuos distintos, uno masculino, presumiblemente el padre Giuseppe, y otro femenino, muy probablemente Lucrezia Ricci. El patrón de las manchas sugiere que el pañuelo fue usado para vendar una herida. Esta evidencia física refuerza la narrativa de los documentos. El sacerdote intentando proteger y ayudar a la joven hasta el final. ¿Qué estado de Estados Unidos está escuchando esta historia ahora mismo? Me pregunto si en su comunidad existen leyendas locales sobre desapariciones históricas que podrían esconder verdades históricas aún no descubiertas. Quizás el aspecto más inquietante de toda esta historia es la sugerencia, encontrada en las notas codificadas, de que Alessandro Ricci creía sinceramente en la eficacia de sus rituales. Anotaciones detalladas sobre su salud, vitalidad y supuestas capacidades incrementadas aparecen regularmente, con observaciones como la visión nocturna mejora notablemente después del 5º ritual, o las dolencias reumáticas han desaparecido por completo tras la ceremonia de luna nueva. ¿Eran estas anotaciones simplemente las fantasías de una mente perturbada, o Alessandro experimentaba efectos psicosomáticos reales alimentados por su convicción? Los psicólogos sugieren que la última opción es perfectamente plausible. El poder del placebo, combinado con la adrenalina y otros compuestos bioquímicos liberados durante estados de excitación extrema, podría haber creado sensaciones temporales de rejuvenecimiento o poder aumentado. Registros médicos encontrados en los archivos de la Universidad de Palermo muestran que Alessandro Ricci vivió hasta la extraordinaria edad de 98 años, falleciendo en 1848, una longevidad excepcional para la época. Hasta el final mantuvo una lucidez y vitalidad notables, según testimonios de la época. Este hecho ha alimentado especulaciones sensacionalistas sobre la posible eficacia de sus prácticas, aunque los científicos señalan que casos aislados de longevidad excepcional han existido a lo largo de la historia, atribuibles a factores genéticos y estilo de vida, sin necesidad de explicaciones sobrenaturales. La Villa Ricci, abandonada durante décadas, ha sido expropiada por el gobierno italiano y convertida en un centro de investigación histórica dedicado al estudio de cultos esotéricos en la Italia del siglo XIX. El sótano donde ocurrieron los rituales
ha sido preservado como evidencia histórica, aunque no está abierto al público general. Solo investigadores acreditados pueden acceder a este espacio, descrito por muchos como opresivamente sombrío incluso en pleno día, con una atmósfera que un historiador definió como impregnada de una tristeza que trasciende los siglos. Los descendientes de las víctimas identificadas han formado una asociación dedicada a honrar la memoria de sus antepasados y promover la investigación de crímenes históricos. Cada 18 de abril, aniversario de la desaparición del padre Giuseppe y Lucrezia, realizan una procesión solemne desde la iglesia parroquial hasta la antigua Villa Ricci, un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros que sigue la ruta que probablemente tomaron las víctimas en su intento fallido de escape. El confesionario que guardó el secreto durante más de 2 siglos ha sido cuidadosamente restaurado y ocupa ahora un lugar prominente en la iglesia. El compartimento secreto ha sido modificado para permitir que los visitantes vean su interior, con una réplica del diario y otros documentos. Como símbolo de reconciliación y memoria, cada visitante es invitado a dejar una pequeña nota con un pensamiento o plegaria, creando un nuevo archivo de reflexiones sobre el valor, la verdad y la justicia que eventualmente llega, incluso a través de los siglos. Los documentos del caso Caruso Ricci han inspirado una reevaluación académica del papel del clero rural como cronistas y testigos de la historia local. Durante demasiado tiempo, los historiadores han dependido principalmente de registros oficiales y fuentes de las élites, ignorando las observaciones detalladas de párrocos y otros religiosos que, como el padre Giuseppe, estaban profundamente integrados en sus comunidades y a menudo eran los únicos individuos educados en entornos rurales. Como resultado de este caso, varios proyectos de investigación han comenzado a digitalizar y estudiar sistemáticamente diarios parroquiales y correspondencia clerical del siglo XIX, revelando perspectivas valiosas sobre la vida cotidiana y, ocasionalmente, secretos oscuros similares. Para los criminólogos, el caso ofrece una rara oportunidad de estudiar la dinámica de un grupo criminal histórico con documentación contemporánea. Las notas del padre Giuseppe sobre el círculo revelan patrones reconocibles de manipulación, secretismo y control que son sorprendentemente similares a los observados en cultos modernos, centrados en un líder carismático. Alessandro Ricci, según se desprende de los documentos, utilizaba una combinación de adulación, promesas de conocimiento exclusivo, amenazas veladas y recompensas tangibles para mantener la lealtad de sus seguidores, técnicas que siguen siendo empleadas por líderes sectarios en la actualidad. Antes de continuar con esta perturbadora historia verdadera, recuerden que la línea entre la superstición y la maldad humana a menudo es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Lo realmente aterrador no son los supuestos poderes sobrenaturales, sino la capacidad humana para racionalizar los actos más atroces cuando están envueltos en un manto de pseudociencia o falsa espiritualidad. Quizás el legado más duradero del padre Giuseppe Caruso sea su ejemplo de integridad incorruptible frente al poder abrumador. En una época donde la influencia de familias como los Ricci rara vez era cuestionada, este humilde sacerdote rural se mantuvo firme en sus principios morales, incluso cuando le costó la vida. Como observó el arzobispo de Palermo durante la ceremonia conmemorativa, el verdadero heroísmo no siempre se manifiesta en victorias visibles. A veces, como en el caso del padre Giuseppe, se expresa en la derrota aparente que, con el tiempo, se revela como una victoria moral duradera. Los expertos en conservación que examinaron el diario quedaron impresionados por la claridad de la escritura del sacerdote y la precisión de sus observaciones. Era evidentemente un hombre de considerable intelecto y educación, comentó la doctora Francesca Vitti, especialista en manuscritos históricos. Su prosa es elegante pero precisa, y su capacidad para registrar detalles sin permitir que sus emociones nublen su juicio es notable. En otra vida podría haber sido un científico o un cronista distinguido. Esta observación hace que su sacrificio sea aún más poignante. Un hombre brillante que eligió servir en una pequeña parroquia rural, donde finalmente encontraría tanto su propósito más elevado como su destino trágico. Las implicaciones teológicas del caso han sido objeto de intenso debate en círculos religiosos. Algunos ven en la historia una parábola sobre el mal y la redención, mientras otros la interpretan como una advertencia sobre los peligros de permitir que tradiciones esotéricas influyan en la práctica religiosa. Para los más tradicionalistas, representa una vindicación de la vigilancia constante contra las fuerzas oscuras, mientras que teólogos más liberales enfatizan los aspectos sociales de la historia, como el poder y el privilegio permitieron que los crímenes continuaran impunes. El diario y otros documentos recuperados han sido digitalizados y están ahora disponibles para investigadores acreditados a través de una base de datos segura, mantenida por los archivos vaticanos.
Esta decisión no estuvo exenta de controversia, con algunos argumentando que ciertos detalles de los rituales deberían permanecer restringidos para evitar inspirar imitadores. Sin embargo, prevaleció la posición de que el valor histórico y educativo de los documentos completos supera cualquier riesgo potencial, especialmente cuando se presentan en su contexto adecuado. Artistas y creadores culturales han encontrado en esta historia una fuente de inspiración profunda. Obras de teatro, novelas, composiciones musicales e incluso una ópera han sido creadas basándose en los eventos de 1810. Particularmente aclamada fue la exposición Secretos del Confesionario, que combinaba fotografías de los artefactos originales con instalaciones artísticas contemporáneas, explorando temas de secreto, poder y redención. La exposición recorrió museos de toda Europa, atrayendo a más de 1 millón de visitantes y generando conversaciones sobre cómo las sociedades procesan traumas históricos colectivos. Los antropólogos han señalado paralelos entre los rituales descritos en los documentos de Ricci y ciertas prácticas etruscos auténticas, sugiriendo que Alessandro podría haber tenido acceso a información genuina sobre tradiciones prerromanas, aunque casi ciertamente distorsionada y mezclada con elementos más modernos. Este tipo de sincretismo esotérico era relativamente común durante el periodo napoleónico, cuando el interés por las civilizaciones antiguas experimentó un renacimiento y fronteras políticas cambiantes facilitaron la circulación de textos previamente restringidos. Un aspecto que ha recibido relativamente poca atención es el papel de Isabella Ricci, esposa de Alessandro. Los documentos la mencionan solo tangencialmente, describiéndola como silenciosa y aparentemente sumisa. Sin embargo, algunas notas sugieren que podría haber sido más que una mera espectadora. Una entrada críptica en el diario del padre Giuseppe menciona: «La señora R parece una sombra, pero las sombras a veces tienen sustancia propia. Me pregunto si su aparente docilidad esconde una mente tan calculadora como la de su esposo». Historiadores feministas han comenzado a explorar la posibilidad de que Isabella fuera una participante activa más que una víctima o cómplice pasiva, cuestionando narrativas tradicionales que tienden a negar agencia a las mujeres históricas, incluso en contextos oscuros. La relación entre Lucrezia Ricci y el padre Giuseppe ha sido objeto de especial interés y debate. Algunos comentaristas sensacionalistas han insinuado una conexión romántica, pero no hay evidencia que respalde tal suposición. Los documentos sugieren una relación más compleja, la de un mentor espiritual con una joven atormentada por los secretos de su familia. El padre Giuseppe parece haber sido una de las pocas figuras adultas que trataron a Lucrezia como un individuo pensante, no simplemente como una posesión valiosa o una participante potencial en los rituales. Esta conexión basada en el respeto mutuo y la preocupación genuina representaba una amenaza más profunda para Alessandro que cualquier atracción romántica convencional. Era un desafío directo a su control ideológico y psicológico sobre su hija. Los análisis forenses de los restos de Lucrezia revelaron otro detalle conmovedor. A pesar de su juventud, sus huesos mostraban signos de estrés crónico y desnutrición. Un análisis toxicológico de muestras de cabello preservado detectó trazas de diversos compuestos, incluyendo extractos de belladona y otras sustancias conocidas por sus efectos alucinógenos. Los investigadores especulan que Alessandro podría haber estado drogando a su hija, o posiblemente como parte de su preparación para participar eventualmente en los rituales. Su escape a la casa parroquial podría haber coincidido con un periodo de claridad mental cuando, libre temporalmente de estas sustancias, comprendió plenamente la naturaleza de las actividades de su padre. Dejen un comentario con su teoría sobre lo que podría haber sucedido si el padre Giuseppe y Lucrezia hubieran logrado escapar aquella noche tormentosa. Las posibilidades son fascinantes. Quizás el aspecto más inquietante de toda esta historia es su relevancia contemporánea. Los temas centrales, poder utilizado para escudar abusos, instituciones que priorizan su reputación sobre la justicia, individuos valientes que arriesgan todo por la verdad, resuenan poderosamente en nuestra época, como observó la periodista investigadora Laura Moretti. La historia del padre Giuseppe es antigua en años, pero sorprendentemente moderna en su dinámica. Cada época tiene sus Alessandro Ricci, individuos poderosos que creen que las reglas ordinarias no se aplican a ellos, que su búsqueda de poder o conocimiento justifica cualquier medio. Y cada época necesita sus Giuseppe Caruso, personas comunes que se niegan a mirar hacia otro lado, incluso cuando enfrentan consecuencias devastadoras. Mientras la pequeña iglesia rural continúa atrayendo visitantes de todo el mundo, muchos dejan notas similares en el confesionario restaurado. Agradecimientos al sacerdote olvidado que, 2 siglos después de su muerte, finalmente recibió justicia. Una visitante escribió: «Padre Giuseppe, tu historia me recuerda que la verdad tiene una paciencia infinita.
Espera en la oscuridad, a veces durante generaciones, pero eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Otra nota, dejada por un sacerdote estadounidense, decía simplemente: colega, hermano, santo, tu valor me inspira a ser mejor de lo que soy. Y así, el confesionario que una vez guardó secretos mortales, ahora preserva mensajes de esperanza. La historia del padre Giuseppe Caruso, un humilde párroco rural que se enfrentó al mal encarnado, nos recuerda que incluso las derrotas aparentes pueden transformarse, con el tiempo, en victorias morales duraderas. En un mundo que a menudo parece valorar el poder sobre la verdad, su ejemplo permanece como un faro, recordándonos que la integridad, incluso cuando tiene un costo terrible, nunca es verdaderamente en vano.